Bueno, no los aburro más, los dejo con el ingeniero Molina, a quien le cedo la palabra. Todo tuyo, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, Sergio? Perfecto, se escucha perfecto. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes y bueno, vamos a arrancar con el tema de lleno. Obviamente, a donde apunta la charla de hoy tiene que ver con el viento, pero obviamente el viento es uno de los factores que afectan la estabilidad de las grúas. Hay varios factores que afectan la estabilidad. Obviamente, uno que es natural es el peso de la carga, desde ya que afectan la estabilidad de la grúa. El estado del terreno, este es un tema que al final les voy a comentar, va a ser una próxima charla que se va a dar. Afecta seriamente la estabilidad de la grúa. Obviamente lo que es largo de pluma, radio y ángulo de pluma también afectan la estabilidad. El tipo de estructura de la pluma, si es una pluma telescópica, si es una pluma reticulada o de celosía, obviamente la afectación del viento es totalmente diferente. La lluvia, la nieve. ¿Y por qué afecta la nieve la estabilidad? Porque la nieve cuando se acumula, o la lluvia cuando se acumula, y si se congela aumenta carga o aumenta el peso. La nieve se acumula también, aumenta el peso sobre la carga y sobre parte del equipo. Y obviamente lo que nos reúne hoy es cómo es que afecta el viento la estabilidad de las grúas. Todos tenemos claro que el viento afecta la estabilidad. Siempre se habla en todas las charlas de seguridad, se lo menciona. A veces uno se pregunta qué es lo que dicen las leyes, qué es lo que dicen las normas, qué dice el fabricante. Pero vamos a recorrer a lo largo de la charla de hoy que, si bien está todo escrito, hay que juntar esa información y en función de determinados datos tomar decisiones. Porque lamentablemente hay determinados lugares en donde el viento siempre va a existir, en mayor o en menor medida, pero el viento va a estar presente. El tema es bajo qué velocidad de viento nosotros podemos realizar operaciones y en qué velocidad de viento no podemos realizar operaciones. Y qué deducciones debo hacer y cómo recalculo el viento admisible. Esto lo vamos a ver a lo largo de las charlas de hoy. Esta información la tomé de algunos colegas. Puede no ser correcta, pero acá el dato no importa si es correcto o es incorrecto, porque nada de lo que está escrito acá está bien o está mal. La mayoría de los países no tiene, desde el punto de vista de ley, regulado cuál es la velocidad de viento. Insisto, estos datos me lo pasaron colegas, yo tengo la información precisa de Argentina. Sí, Uruguay tienen un decreto que es relacionado a la construcción, 45 kilómetros por hora de viento. Ahora, como digo, esto no está ni bien ni mal, porque no tenerlo regulado no está mal. Sí estaría bueno tener una aclaración respecto de de dónde obtengo la máxima velocidad de viento. Si está regulado es un dato, como lo tiene Uruguay. Insisto, lo puede tener otro país más y te pido que nadie se enoje porque el chat yo no lo estoy viendo y por ahí alguien dice, no, en mi país sí lo tenemos. El tema es si lo tenemos regulado, tampoco sirve un dato absoluto, porque decir X cantidad de kilómetros por hora o de metros por segundo de viento es un dato, pero dependiendo del tamaño de la carga termina siendo un dato irrelevante. Porque aparte esto también depende mucho del fabricante. El fabricante es quien estipula cuál es la velocidad máxima de viento. Vamos a ver qué dicen un poco las normas. Nosotros todas las charlas que damos siempre tratamos de manejarnos con datos estrictamente normativos y no con opiniones o con sensaciones que pueden ser válidas, pero preferimos manejarnos siempre con lo que dice la norma. Y arranquemos con la norma ASME 30.5, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, en la versión de la norma 30.5, que es de grúas móviles. Dice que la estabilidad de la grúa se verá influenciada por factores adicionales, como cargas suspendidas libremente, vías, vientos o condiciones del suelo. Condición e inflado de los neumáticos, longitudes de pluma, velocidad de operaciones apropiadas para las condiciones existentes y, en general, la operación cuidadosa y competente. Asegurarse de que las condiciones que puedan afectar de manera adversa las operaciones de la grúa sean tratadas, como las malas condiciones del suelo. Este es un tema que vamos a tratar en la próxima capacitación que demos. Velocidad de viento o ráfagas de viento, acá lo está nombrando la norma.
lluvia intensa, niebla o frío extremo. Obviamente que todo lo que está puesto ahí en la norma está bien, está perfecto, pero no me está diciendo cómo tratarlo. Me dice que simplemente va a haber factores que van a condicionar la manera que yo opero el equipo. Pero no me está diciendo cómo resuelvo el tema. El British Standard 7121 hace algunas menciones también. Dice, la grúa no se debe operar a velocidades de viento superiores a las especificadas en las instrucciones de funcionamiento de la grúa. Esto está muy bien, es buenísimo. El tema es que debemos, si bien las grúas establecen velocidades máximas de viento, hay determinadas cargas que podemos elevarlas haciendo recálculos de velocidades de viento, y eso también está normalizado, pero no está aclarado en este British Standard. Las condiciones de viento con ráfagas pueden tener un efecto adverso adicional sobre el manejo seguro de la carga y la seguridad de una grúa, incluso en condiciones de viento relativamente ligero. Vamos a ver un ejemplo de esto, incluso con cargas ligeras, livianas, como esa no puede ser levantada. Se debe tener especial cuidado al manipular cargas que representan grandes áreas de captación del viento que pueden actuar como velas. Y este es un dato importantísimo, algo que se llama efecto vela. Y en este punto el British Standard avanza un poco más y dice, bueno, hay que tener en cuenta el efecto vela, es la superficie de la carga que está expuesta al viento y que me puede arrastrar en una dirección u otra la grúa. ¿Qué dice la norma EN 13000, una norma europea, que en definitiva es la más clara de todas, a mi entender, es la que más datos da para el cálculo, más allá del dato que obviamente da el fabricante? Dice que la velocidad de viento admisible debe ser indicada en los diagramas de capacidad nominal y en el manual de instrucciones, fundamental. Y que el valor de referencia utilizado para determinar la carga es la superficie expuesta al viento por peso, debe igualmente estar indicada. ¿Qué significa? Y ahí dice 1,2 metros cuadrados por tonelada. Lo que está diciendo la norma europea es que todo equipo que opera dentro de lo que es la Comunidad Económica Europea debe responder a este estándar, que es la EN 13000, y que los valores indicados en la tabla de carga son capacidades nominales que puede elevar la grúa, suponiendo que la carga elevada ofrece o tiene una superficie de 1,2 metros cuadrados por cada tonelada de peso. Este dato por ahí ahora les resulta aislado, desconectado, y no se entiende cómo lo podemos conectar, pero van a ver qué sencillo después es cómo esto tiene que ver en los cálculos, y son cuentas muy, muy sencillas. Dice, pero acuérdense de este dato, 1,2 metros cuadrados por tonelada. La utilización segura de la grúa solamente es posible dentro de un rango de velocidad de viento admisible mientras la grúa está en servicio. La velocidad en la altura máxima puede registrarse por medio de un anemómetro. De hecho, muchas grúas tienen en la punta de pluma un anemómetro. Para impedir cualquier daño, en particular debido a los repentinos cambios de velocidad del viento o la dirección durante el paso de frentes meteorológicos, debe tenerse en cuenta boletines meteorológicos. Hay otra parte de la norma, no lo puse acá, que indica que el anemómetro es un instrumento que sirve para medir velocidad de viento, pero que no debe ser tomado como un elemento o como un elemento único para determinar la velocidad de viento, sino que se debe estar contrastado contra otro dato más. Y siempre habla preferentemente de boletines meteorológicos. Yo después voy a mostrar una página de un boletín meteorológico, pero de hecho muchas empresas, por ejemplo acá en Argentina, y hay algunas que están participando hoy de la charla, que hacen montajes de molinos eólicos, tienen contratados servicios de boletines meteorológicos privados. Y justamente lo que necesitan saber es velocidad de viento, ráfagas de viento y otras condiciones meteorológicas. Vamos a ver avancemos con algunas definiciones para ir entendiendo el tema. Primero, la resistencia es la fuerza que ofrece un cuerpo de una superficie determinada cuando impacta el viento. Esto es lo que se llama el efecto vela. A mayor superficie va a ser mayor la resistencia que ofrece el cuerpo. Después vamos a introducir otra definición, que es el coeficiente de rozamiento, que también es un dato sencillo, pero esto es la definición de resistencia.
Pero otro dato importante y a conocer mínimamente es el principio de sustentación. El principio de sustentación es aquel en donde las piezas que tienen un segundo, perdón, que salté una falla. Las piezas que tienen una forma o un corte alar, cuando el viento impacta sobre ellas, hay un efecto en donde se genera una diferencia de presión entre la capa superior y la capa inferior, no es ni más ni menos lo que ocurre en las alas de un avión. Al generarse una diferencia de presión que es en la capa superior, acá lo estoy mostrando en el mouse, en esta capa, el aire circula a mayor velocidad, efecto de eso cae la presión. En la capa inferior el aire circula a menor velocidad y hay una presión superior, se genera lo que se llama el principio de sustentación, o sea, ese perfil alar tiende a tener una fuerza ascensional. Y esto es importante para quienes trabajan en molinos eólicos o en el montaje de molinos eólicos, porque dependiendo cómo se toma la carga, en general lo que se usa son gripper y lo toma de una forma particular. Pero si el viento le pega a ese perfil alar o a esa aspa de una manera determinada, puede ser que sobre la carga haya fuerzas ascensionales y obviamente después va a bajar. Entonces, el efecto sobre la grúa es que va a haber o va a mostrar sobre su computadora que está existiendo una descarga y una carga continua, cuando en realidad es un efecto dinámico que está ocurriendo en la carga. ¿Qué influencia tiene el viento sobre la grúa? Si el viento impacta de frente sobre la grúa y sobre la carga, la tendencia, lo que puede ocurrir es que la carga obviamente tienda a ir hacia la grúa. Desde el punto de vista de estabilidad, no es una situación desfavorable porque la carga se arrima hacia la grúa, o sea que desde el punto de vista del momento de carga, se disminuye el momento de carga, pero esto va a balancearse y posiblemente después pase hacia el otro lado. Entonces ahí sí se torna en una situación riesgosa. Otra situación es que el viento impacte desde la parte trasera de la grúa, y eso impactando sobre la carga, lo que hace es le aumenta el radio, se aumenta el radio, aumenta el momento de carga y dependiendo en qué situación esté la grúa puede aumentar o puede llevarlo al límite, incluso arrastrarlo al vuelco. De hecho hay varios videos en internet, en YouTube, que uno busca y encuentra grúas que vuelcan por efecto del viento. Y obviamente en el tercer eje es que el viento pegue de costado respecto de la grúa, impacta sobre la carga también, la carga se desplaza lateralmente y provoca un tiro oblicuo sobre la grúa. Esto puede llegar a generar un colapso estructural de la grúa, genera un esfuerzo adicional bastante grande sobre el sistema de giro. Digamos, estos serían los motivos por los cuales siempre es necesario tener personas con una retenida o con una cuerda guía que vaya sosteniendo la carga para mantenerla verticalmente. ¿Qué influencia entonces tenemos sobre la carga del viento sobre las cargas? Entonces, lo que hace es, la hace oscilar a la carga y la lleva de adelante hacia atrás. Este movimiento de oscilación hacia adelante y hacia atrás sobre el cilindro de elevación de la grúa, sobre todo en lo que son grúas hidráulicas, en realidad son movimientos mínimos, pero lo que hay es una pequeña, o hay compresión o el cilindro se eleva. Esos datos son tomados por la computadora y en la computadora se empieza a observar que aumenta y disminuye los momentos de carga, incluso en el último punto está ahí, llegando a la conexión y desconexión del indicador de momento de carga, lo cual puede provocar que se desconecte y después que se vuelva a conectar y la operación se torna no solamente peligrosa, sino complicada. El viento también hace vibrar el cable de acero y consecuentemente hace vibrar la pluma. Esa vibración puede generar cargas dinámicas sobre las plumas, que no son nada deseables, por supuesto, y el viento lateral, como decía, genera rotación sobre la carga. Y obviamente conexión y desconexión de indicador de momento, que era lo que yo estaba mencionando hace unos segundos. Respecto del viento, definamos lo que es viento. Todos sabemos lo que es, pero vamos a la definición técnica. El viento es una masa de aire en movimiento que se produce por diferencia de temperaturas de aire y diferencias de presión. El viento se mueve de zonas de alta presión a zonas de baja presión.
básicamente es eso, movimiento de una masa de aire. ¿Cómo se mide el viento? Bueno, de varias maneras. Una es la escala de Beaufort. Beaufort es un oficial irlandés que en el año 1805 estableció una escala que va de 0 a 12. Es una medida empírica que surge de la observación que él realizó a través de sus años, un oficial de la Marina irlandesa, en donde en función de las condiciones del mar y las condiciones del terreno estableció una escala de 0 a 12. Entonces decía, por ejemplo, que a 4 kilómetros por hora el mar presentaba tales características, los árboles presentaban tales características. Esa escala se la relacionó después, cuando se pudo medir velocidades de viento, con unidades de medición de las que ya conocemos, como metros por segundo, kilómetros por hora, nudos, pies por segundo, millas por hora, cualquiera sea. Pero bueno, ustedes van a observar en muchos manuales, incluso en la norma N13000 todavía, y de hecho la última versión lo tiene, hace referencia a la escala de Beaufort. Otra forma de tener una indicación sobre el viento es con la manga de viento, windsocket, como le dicen en inglés, que sería la media de viento. Estas mangas de viento permiten tener una idea de la dirección y una idea aproximada del viento. Cada uno de esos anillos de colores, rojo y blanco, obviamente que la fabricación de estas mangas es normalizada. Cada uno de estos anillos va saltando en el momento donde hace el quiebre el anillo, van saltando de 5,5 kilómetros por hora cada anillo, como se ve en el dibujo que está ahí. Y cuando la manga se estira completamente, que en el video que ustedes están viendo hay momentos que eso ocurre, es lo que desde el punto de vista meteorológico se define como una ráfaga de viento, que es justamente lo que afecta a la grúa en sí mismo. ¿Qué es una ráfaga de viento? Es un golpe. Antes el viento era un movimiento de una masa de aire. Una ráfaga de viento es un golpe de viento en el marco de un viento o una tormenta. Y según la norma N13000 dice que se considera ráfaga de viento la medición promedio de las velocidades durante 3 segundos. O sea, si dura menos de 3 segundos, la norma no lo considera ráfaga de viento, los servicios meteorológicos no lo consideran ráfaga de viento, sino que es la medición promedio durante 3 segundos. Por supuesto que hay efectos o hay situaciones que aumentan o disminuyen las velocidades de las ráfagas de viento, y esto también lo tenemos que conocer. Estoy seguro que muchos de ustedes en diferentes ciudades o en el campo se han dado cuenta que en determinadas calles o en determinadas partes de una ciudad, uno encuentra en esa calle sopla mucho viento. Bueno, eso es porque hay un efecto, que es el efecto Venturi, que ahora lo voy a mostrar sencillamente, que es el que aumenta la velocidad del viento. Entonces, hay efectos que aumentan velocidad del viento, que son edificios, cañadones, quebradas y valles angostos, superficies lisas, obviamente, si no hay ninguna interferencia, aumenta la velocidad del viento, y la altura sobre el suelo. A mayor altura, mayor es la velocidad del viento. Otra definición es la aspereza, un poco lo que estaba hablando recién. Lo que uno encuentra en el terreno, eso genera una determinada aspereza, y esa aspereza es un obstáculo para el viento. Los servicios meteorológicos en general definen cuál es la aspereza que toman para la determinación de la velocidad del viento. En Argentina en particular, el Servicio Meteorológico Nacional mide el viento en un entorno de aspereza 2, que es áreas con algunas casas, vallados de 8 metros de altura, o sea, con determinadas características, y estas mediciones del viento, desde el punto de vista normativo y de como informan los servicios meteorológicos, se hacen a 10 metros de altura. Exactamente a 10 metros de altura. La medición por encima de 10 metros no se toma como referencia, por debajo de 10 metros tampoco. Yo le mencionaba recién esto de que hay aceleración del viento o aumento de la velocidad, mejor dicho, del viento, y esto ocurre por un fenómeno físico llamado efecto Venturi, el efecto Venturi consiste en un fenómeno en el cual un fluido en movimiento está estudiado, por supuesto, y inicialmente se estudió desde el punto de vista hidráulico, porque habla de un conducto cerrado, pero en definitiva es que un fluido se acelera en un lugar donde se produce un estreñimiento o una estrechez,
ese fluido se acelera, disminuye la presión y aumenta la velocidad. Este es un fenómeno físico estudiado ya hace más de 150, 200 años, desconozco cuánto. Esta misma situación, este mismo efecto Venturi podemos ver reflejado en diferentes accidentes geográficos como cañadones o en zonas donde haya edificios. A ver, yo vivo acá en Buenos Aires, por supuesto que no soy de Buenos Aires, soy de la República de Córdoba. Y veo que hay gente de Córdoba, pero sí hay lugares donde en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, por la posición de los edificios y cómo sopla el viento, suele acelerarse el viento y uno nota que sobre esas calles hay más viento. Sergio, ¿cómo venimos hasta ahora? Impecable, Marcelo, todo bien, se sigue sumando gente, hay 262 personas en la sala. Me encantaría poder nombrar todas las provincias, pero a lo largo y ancho del país están todas. Lamentablemente tenemos gente de Córdoba, lamentablemente. No, hay realmente una convocatoria espectacular y después, bueno, sí quiero nombrar a los países, tenemos gente de Perú, de Uruguay, de Colombia, Ecuador, España nos están acompañando, de Chile, México y Honduras. Son los que han ido anotándose en el chat. Así que gracias a todos por estar presentes y estamos bárbaros. Adelante nomás. Bueno, Guatemala. Vi que había gente de Guatemala también, así no se nos enojan, pero... Bien, Perfecto. seguimos. Ahí hay un ejemplo de cómo se presenta un parte meteorológico y cualquiera de ustedes puede acceder a esto. Esto es una página que se llama WindGuru. Muchas empresas lo utilizan y yo tomé como referencia la ciudad de Comodoro Rivadavia, acá en Argentina, que sé que hay gente que está acá que pertenece o que vive en Comodoro Rivadavia, como decía, la ciudad del viento. Fíjense que este parte meteorológico uno lo puede setear de la forma que quiera respecto a lo que son unidades. En general se utilizan metros por segundo como referencia, pero uno puede colocarlo en kilómetros por hora y esto no hay problema. Pero el dato importante que uno debe obtener del sistema o del lugar donde obtenga los datos meteorológicos no es tanto la velocidad del viento, sino lo que la norma necesita, lo que las grúas están calculadas o determinadas sus velocidades de viento, sus capacidades máximas en función de la velocidad de viento, es por la velocidad de las ráfagas de viento, que son estas que están indicadas acá. Acá el parte que lo corté ayer, se ve que no, o ayer o anteayer, no había tanto viento en Comodoro Rivadavia, pero bueno, este es el dato que nos importa. Por supuesto que después están un montón de datos adicionales más, como temperatura, como sensación, como presión, sensación térmica, presión, altura de olas y otros datos más. Pero bueno, hay varias páginas, WindGuru es una, pero pueden encontrar un montón que son gratuitas. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta para el cálculo de cuál es la velocidad de viento? Porque lo que es importante acá es recalcular la velocidad del viento permitida. Uno de los datos es, obviamente, el peso de la carga. Segundo dato es cuál es la superficie máxima de proyección. Todo esto después lo voy a definir. El tercer dato, cuál es el coeficiente de resistencia. Velocidad máxima de viento, la que permite el fabricante, por supuesto, de la grúa. Cuál es la superficie expuesta al viento y cuál es la presión dinámica. Esos son los datos que necesitamos, todos bastante sencillos de obtener. Por supuesto que hay algunos datos que, dependiendo la forma de la carga que voy a elevar, puede llegar a complicarse un poquito más, pero no son muy difíciles. Vamos al primero, peso de la carga, es sencillo, pero sí es importante aclarar que el peso de la carga es carga, accesorios y gancho. Todo es carga, todo lo que la grúa eleva. Esto es lo mismo cuando hacemos cualquier cálculo de cargas para ver qué dato utilizamos en la tabla de carga y a eso le sumamos el peso de los accesorios, el peso del gancho, el peso de todas las eslingas, grilletes, más el peso de la carga. Completo el peso de carga es el dato que se necesita para recalcular velocidades de viento. Segundo dato es la superficie de proyección. Imagínense que nosotros tenemos una carga y que la iluminamos desde un costado. Si la iluminamos desde un costado y atrás ponemos una superficie o una plana que se viera la sombra, si esa carga la vamos rotando, como se ve en la animación, hay áreas que van a ser mayores
pero cuando se ponga de costado esta animación similar a un contenedor, el área parece más chica. Bueno, la superficie de proyección que se debe determinar, el cálculo de superficie, para este caso, alto por largo de esta pieza, es la mayor superficie de proyección. No importa si el viento está soplando en la dirección donde pega contra la cara menor. Siempre para el cálculo tomamos la mayor superficie de proyección. Segundo dato es el coeficiente de resistencia. Este dato puede venir dado por el fabricante de la pieza que vamos a elevar. En el caso de los montajes de los molinos eólicos, informan el coeficiente de resistencia de las diferentes partes que se van a elevar. Si no lo tenemos, lo que tenemos acá como dato es el coeficiente de resistencia para algunas formas básicas. Para un paralelepípedo entre 1,1 a 2, un cilindro de 0,6 a 1, va variando entre 0,6 y 1, para una esfera entre 0,3 y 0,4, a una semiesfera si le pega por delante entre 0,2 y 0,3, una semiesfera por detrás entre 0,8 y 1,2, y a un perfil alar o una aspa de un molino eólico o una pala, como se le suele decir, aproximadamente 1,6. Pero bueno, estos valores pueden cambiar. Si no lo tenemos, podemos utilizar esto como referencia y este es un dato fundamental que vamos a necesitar. El tercer dato es cuál es la velocidad actual de viento. Yo les decía, esto lo pueden obtener de páginas especializadas. Ahí la puse, WindGuru. Puede ser del anemómetro de la grúa, pero fíjense en la animación la variación que tiene la velocidad de viento indicada en el anemómetro de la grúa. A ver, si no tenemos otro dato, si es el único, bueno, lo tomaremos. Habría que ver de tomarlo a 10 metros de altura, por supuesto, no en punta de pluma. Lo ideal es con un informe de un servicio meteorológico o con un anemómetro montado fijo en donde se está realizando el izaje colocado a 10 metros de altura. Entonces, velocidad de viento, la velocidad actual que está ocurriendo es la que necesitamos. La superficie expuesta al viento. Recién hablamos de la superficie de proyección, que está indicado como una A, acá es una AP, es la superficie de proyección. Pero ahora la segunda definición es superficie expuesta al viento. La superficie expuesta al viento es la superficie teniendo en consideración el coeficiente de resistencia. Entonces es muy sencillo. La fórmula dice que la superficie expuesta al viento es igual a la superficie de proyección o a la superficie de la carga multiplicado por el coeficiente de resistencia, que son los que mencioné hace un ratito. Vamos a un ejemplo. Tengo un contenedor que tiene 12 metros 19 de números redondos de frente, 2,59 de altura, 2,43 de profundidad. La profundidad no me interesa, lo que me interesa es la superficie de 40 pies, es de 31,5 metros cuadrados. Aplico el coeficiente de resistencia, que elegí coeficiente de resistencia 1,2. Acuérdense que recién yo decía que el coeficiente de resistencia de una forma como un paralelepípedo puede ser de 1,1 a 2. Yo elegí 1,2. Esto va a depender de la forma y cuán conservadores o poco conservadores seamos en lo que queremos hacer. A medida que yo aumento el coeficiente de resistencia, me aumenta la superficie expuesta al viento. Si me aumenta la superficie expuesta al viento, voy a tener más restricciones en el levantamiento de la carga. Pero en definitiva, tenemos que la superficie expuesta al viento que me da es de 37,8 metros cuadrados. O sea, es superficie de proyección multiplicada por coeficiente de rozamiento. Acuérdense lo que decía la norma EN 13000 al principio, que decía que la superficie expuesta al viento, con el cual están calculadas y diseñadas las tablas de carga, es de 1,2 metros cuadrados por cada tonelada de carga. 1,2 metros cuadrados por cada tonelada de carga. Entonces, ¿para qué me sirve ese dato? Ahora enseguida lo retomamos. Vayamos a ver qué dicen las tablas de carga. Yo recorté algunas tablas de carga de algunos fabricantes y por supuesto que un equipo no tiene una única tabla de carga, va a depender de la complejidad. Pero por ejemplo, vayamos a este de acá.
Esta tabla de carga acá dice que está hecha bajo la norma EN 13000, y fíjese que dice, en el cálculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad de viento mínima de 9 metros por segundo o 33 kilómetros por hora, y con respecto a la carga, una superficie expuesta al viento de 1 metro cuadrado de tonelada de carga y un coeficiente de resistencia al viento de 1,2, o sea, 1,2 metros cuadrados por tonelada de carga. Entonces, toda esta tabla que está acá está calculada para 33 kilómetros por hora. El tema es, si mi superficie expuesta al viento aumenta, es cómo afecta eso a la grúa. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Acá hay otra tabla de carga de una grúa Liebherr, es una marca alemana, que indica la velocidad máxima del viento en función del largo de pluma que está sacando. Acá lo que en realidad es el porcentaje de cada pluma que está sacando, pero en definitiva es largo de pluma. Y en función de los diferentes largos de pluma, este fabricante me dice para cada largo de pluma cuál es la velocidad que puede trabajar esa grúa en metros por segundo. Lo mismo para esta tabla que está abajo, salto la del medio un segundo, que es la tabla de carga de una grúa china. Fíjense que el dato es igual. En este caso en particular dice abajo 9 metros por segundo para todos, pero si uno agarra el libro este de la tabla de carga, para cada configuración difiere la velocidad de viento. Y me quedo con uno de otra tabla de carga de otro fabricante americano que dice, que es este que está acá en el centro, dice: las cargas especificadas no tienen en cuenta la influencia del viento en la carga levantada o en la pluma. En caso que la velocidad del viento supere los 32 kilómetros por hora, se recomienda que las cargas especificadas y los largos de pluma se reduzcan de manera adecuada. Ahora, ¿qué es adecuado? Porque lo que es adecuado para mí seguramente no es adecuado para muchos de los que están acá. Y esto ya es una cuestión de criterio. Entonces, entramos en un tema donde juega el criterio. Entonces, lo que buscamos con estas capacitaciones es eliminar la subjetividad y quedarnos con datos concretos, y no con lo que es adecuado o lo que nos parece. Eso lo voy a saltar. Vamos a ir a un problema. Supongamos que debemos elevar un contenedor. Ya habíamos calculado algunos datos de un contenedor y tenemos este caso, que el contenedor tiene un peso vacío, una tara de 3.750 kilos, está cargado con 29.000 kilos, o sea, su carga máxima. En total, este contenedor de 40 pies está pesando 32.750 kilos. No tuve en cuenta acá el peso del gancho y accesorios que dije que hay que tenerlo en cuenta, lo hice para hacerlo más sencillo, pero deberíamos agregarlo. Entonces, sabemos que la superficie expuesta al viento, la había calculado antes y sigo con el mismo ejemplo, es 37,8 metros cuadrados. Entonces ya tenemos dos datos: cuánto pesa y cuál es su superficie. Acuérdense lo que dice la EN 13000, es 1,2 metros cuadrados por tonelada. Bueno, sencillo, divido la superficie expuesta al viento y lo divido por el peso de la carga en toneladas. Entonces tengo 37,8 metros cuadrados dividido 32,7 toneladas, y fíjense que me da 1,15 metros cuadrados por tonelada. Quiere decir que esta carga de este contenedor no está superando los requisitos de la norma EN 13000, y si yo tengo una tabla de carga que dice que trabaja o que fue construida en función de la norma EN 13000, ese levantamiento del contenedor lo puedo hacer con los valores indicados en la tabla de carga respecto a lo que es velocidad de viento. O sea, este caso sería, no hay problema. Vamos al caso número 2. La tara es la misma, pero esta vez en vez de tener 29.000 kilos, tiene 17.250. El total es 21 toneladas. O sea, ya tenemos casi 11.750 kilos menos que el caso anterior, el caso 1. Hagamos el cálculo ahora de cuál es la superficie por tonelada. Divido 37,8 metros cuadrados, dividido en 21 toneladas. Me da 1,8 metros cuadrados por tonelada de carga. Quiere decir que nos pasamos de 1,2. Hay que recalcular. La idea de este ejercicio fue mostrarles cómo una misma carga, una misma forma, dependiendo cómo está cargado, en una situación puedo levantarlo como está y en otra situación me obliga a recalcular el viento. Y esto es algo que tiene que estar en los
planes de izaje, el recálculo de velocidades de viento. ¿Cómo recalculo la velocidad de viento? Hay dos métodos para hacerlo. Uno, a través de unos diagramas, que son los diagramas de fuerza de viento, que debería tenerlos impresos y tenerlos guardados para poder usarlos, pero que tranquilamente se encuentran en internet, se descargan, se imprimen y no hay problema. Y el segundo dato, o el segundo método, que para mí obviamente es el más sencillo de todo, porque no tengo que tener ninguna tabla ni nada, es utilizar una fórmula. Que yo estoy seguro que muchos de ustedes en este momento están mirando esas fórmulas, se están acordando de sus profesores de matemática y se estarán acordando de mí y dirán, eso es imposible. Esa fórmula es súper sencilla. Ahora lo van a ver. Lo único que hay que tenerla anotada o acordársela. Vamos por el método número 1. Dijimos que ahí tenemos un ejemplo de un diagrama. Este diagrama es para 11 metros por segundo. La columna que está a la izquierda es peso de la carga y lo que está sobre el eje horizontal o sobre el eje X es la superficie expuesta al viento en metros cuadrados. No superficie de proyección, superficie expuesta al viento. Entonces, tenemos que el peso de la carga, supónganse, no para el caso recién, este es otro, supónganse que el peso de la carga es 54 toneladas. Listo, lo marco ahí, busco el 54 y lo marco. Y supónganse que el otro dato que yo tengo es que la superficie expuesta al viento es 260 metros cuadrados, donde se produce la intersección entre peso de la carga y superficie expuesta al viento. Ese punto de ahí me da la velocidad de viento al cual voy a poder elevar la carga. En este caso, 5,5 metros por segundo. Estos son varios diagramas, para 9,9 metros por segundo, 11, 12, 7, bueno, hay varios diagramas de fuerza. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tenemos que elevar esa pieza, que es un rotor, no sé si estoy diciéndolo correctamente, no soy un especialista en esto, pero es un hub con las 3 palas ya montado, y ese sistema completo pesa 65 toneladas, tiene un coeficiente de rozamiento de 1.4 y la superficie de proyección es de 200 metros cuadrados. Y la tabla de carga de mi grúa para la configuración en el cual voy a hacer el levantamiento me dice que es de 11,1 metros por segundo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar la superficie expuesta al viento. Superficie expuesta al viento, acuérdense, es superficie de proyección multiplicada por el coeficiente de rozamiento. Me da 280 metros cuadrados. Y si los 280 metros cuadrados los divido por la superficie por la peso de la carga, me dice que es 4,3 metros cuadrados por tonelada de carga. Claramente excedió lo que dice la tabla de carga, que es 11 metros por segundo para 1,2 metros cuadrados por tonelada. Con lo cual, tengo que recalcularlo. Entonces, vamos a recalcularlo. Vamos al diagrama. Entro 65 toneladas. Acuérdense que ese era el peso de la carga. Abajo, en el eje X, es superficie expuesta al viento. Son 280 metros cuadrados. Donde se produce la intersección, en este punto, es la nueva velocidad de viento. Cuento los cuadraditos que hay entre 5 metros por segundo y 6 metros por segundo. Ese punto que está ahí, aproximadamente me está dando 5,75, 5,8 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga, vuelvo hacia atrás, que esta carga de acá, si bien la tabla dice que se elevan cargas hasta 11,1 metros por segundo de velocidad de viento, como la carga me superó el 1,2 metros cuadrados por tonelada y se me fue a 4,3, tuve que recalcular. Y mi nueva velocidad de viento con la que voy a poder trabajar, y acuérdense que es velocidad de viento, hablo de ráfaga siempre, es de 5,8 metros por segundo. Es la mitad de la velocidad que está acá. Bien, entonces, este es el método 1, método con la gráfica. Vamos al segundo método, que es el de la fórmula. Yo tengo, ¿la fórmula qué dice? La fórmula dice que la velocidad máxima va a ser igual a la velocidad que me dice la tabla, en este caso 11,1 metros por segundo, multiplicado por una raíz cuadrada en donde está el 1,2 metros por tonelada de carga. Ese dato lo tengo que multiplicar por el peso,
lo tengo que dividir por la superficie expuesta al viento. De esto hago la raíz cuadrada, lo multiplico por la velocidad que me dice la tabla y me va a dar la nueva velocidad máxima. Yo sé que muchos por ahí esto odian las fórmulas y preferirían las tablas. Esto es a gusto de cada uno y están las dos opciones. Hagamos el ejemplo entonces. Tenemos una carga que pesa 65 toneladas, o sea, este dato de acá lo tengo. Tenemos una superficie expuesta al viento de 280 metros cuadrados, es este dato de acá abajo. Y la velocidad que me dice la tabla es 11 metros por segundo, ese que está ahí. Si hacemos eso, entonces tenemos que, ahí reemplazamos, ponemos 11 metros por segundo, en el caso del peso, 65 toneladas, y en el caso de la superficie expuesta al viento, 280 metros cuadrados. Si hago esas cuentas de ahí, me va a dar que la velocidad máxima de viento es 5.8 metros por segundo. En definitiva, llegamos al mismo resultado que habíamos llegado con la gráfica, simplemente aplicando una fórmula. Antes que nos quedemos sin tiempo, hacemos un segundo ejemplo. Fíjense esta carga liviana, es un recipiente, tanque de agua. El peso de este tanque de agua con los accesorios y demás, 640 kilos. Uno dice, nada. La altura de este tanque, que tiene forma cilíndrica, es de 4 metros, un diámetro de 3,05 metros. Su coeficiente de resistencia al viento, como es un cilindro, puede estar entre 0,6 y 1. Yo elegí 1. Y la velocidad máxima en la tabla me dice que para levantar ese tanque en la configuración de la grúa es 9 metros por segundo. Bueno, hacemos la cuenta. La superficie expuesta al viento, si esto lo iluminamos de un costado y vemos la sombra hacia atrás, en realidad vamos a ver un rectángulo. Entonces tengo que multiplicar la altura por el diámetro. Me da 12,2 metros cuadrados. ¿Y cuál es la superficie expuesta al viento? Bueno, como el coeficiente de rozamiento es 1, o el coeficiente de resistencia es 1, la superficie expuesta al viento también es 12,2 metros cuadrados. 12,2 metros cuadrados dividido el peso de la carga, que es 0,64 toneladas, me da que esta carga tiene una superficie expuesta al viento de 19 metros cuadrados por tonelada de carga. Lejos supera el 1,2 que establece las tablas de carga. Con lo cual, fíjense, con una carga tan liviana, si ustedes quieren, me obliga a recalcular la velocidad de viento. Y lo voy a hacer directamente por la fórmula. Recalculo la velocidad de viento reemplazando los valores en la fórmula. Y el resultado que me va a dar es que la velocidad máxima de viento de las ráfagas es de 2,25 metros por segundo. O sea, la tabla me decía 9 metros por segundo. Ahora tengo mi velocidad de ráfagas de viento máxima es 2,25 metros por segundo. Bien, como verán, los métodos son sencillos. Todos tenemos súper claro que el viento afecta la elevación de las cargas. El tema era de qué manera lo afectaba. Bien, vamos a dejar lugar para las preguntas. Antes de arrancar con las preguntas, Sergio, ¿se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, antes de arrancar por las preguntas, les comento la próxima capacitación va a estar a cargo del ingeniero Faijó y es, obviamente, operación segura de grúas móviles, la influencia del terreno en la estabilidad del equipo, es cómo se recalculan las zapatas, cómo se calculan los apoyos, qué es la presión al piso. Bueno, todos esos temas lo va a tocar el ingeniero Faijó en la próxima capacitación, que es el día 30 de julio a las 18 horas, hora de Argentina. Así que bueno, Sebastián, no sé si nos estás escuchando. Sí, Martín, por favor, habilita el micrófono de Sebastián, así lo tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. No sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, arrancamos con la primera pregunta, que es de David Galarce, quien está participando desde Salta, que consultó cómo es el recálculo en cargas dinámicas. No hay una fórmula de recálculo en cargas dinámicas. En realidad lo que se puede... A ver, las grúas no deben ser expuestas a cargas dinámicas y lo que se puede hacer es un cálculo de la aceleración, pero ya es un cálculo más físico para determinar cuál es el efecto dinámico, pero no hay una fórmula sencilla. Bueno, lo hay desde el punto de vista físico tradicional.
Perfecto. Seguimos. Sí, seguimos con Héctor García, que hizo dos preguntas de Bahía Blanca. La primera es, ¿cuáles son los mejores horarios para disminuir los efectos del viento? Depende, Héctor, depende de cada. Entiendo que la madrugada suele ser la oportunidad o al principio de la noche, pero eso depende de cada ambiente o cada ambiente geográfico de cada ciudad. No hay un horario en particular. A ver, mi experiencia es que en determinados parques eólicos se tiene, por ejemplo, en la zona de Puerto Madryn, suele ocurrir que a la noche baja bastante la velocidad de viento y muchos levantamientos se hacen de noche, pero esto depende de cada lugar. Y por eso lo fundamental es el parte meteorológico que va marcando la tendencia del viento. Seguimos, Sebastián. Buenísimo. Seguimos con la otra pregunta que hizo Héctor, que es ¿cómo sería la maniobra más segura ante una ráfaga inesperada de viento que nos haga oscilar peligrosamente la carga y o la grúa? Qué buena pregunta. Y eso depende ya mucho de la habilidad del operador, que sería hacer una operación de contrabalanceo de la carga. Pero básicamente eso, es tratar de matar el balanceo de la carga y eso depende de un muy buen operador entrenado. Seguimos, Sebastián. Bueno, seguimos desde Lima, Perú. Nos está participando Juan Carlos Fierro, que consultó, ¿la cuerda guía sirve para retener la carga? Por supuesto. La cuerda guía es fundamental en lo que es retención de las cargas para mantener la verticalidad de la carga. Absolutamente. Seguimos, Sebastián. Seguimos con Walter Tapia Carabajal, que está participando desde la ciudad de Neuquén. Él preguntó, ¿a esa proyección de área mayor se le suma un coeficiente de seguridad? No. Si tenés bien calculada el área, el área de proyección la tenés bien calculada y tenés bien elegido el coeficiente de resistencia al viento, no necesitas agregar un coeficiente de seguridad porque esos coeficientes ya están tomados en cuenta en las tablas de carga. No es necesario. Bueno, seguimos con Luis Poblete, que yo sé que Marcelo dijiste la fórmula, él la está preguntando, ¿cuál es la fórmula para el cálculo? No sé si la querés repetir. La pongo en pantalla, pero creo que seguramente la pregunta la hizo antes de... Sí, creo que sí. A ver, ahí se está viendo, ¿no? Sí. Ahí queda la fórmula, sigamos. Bueno, seguimos con Boris Nieves, desde Uruguay. Ella pregunta, ¿los responsables de hacer el cálculo del viento son los ingenieros? ¿Los técnicos previsionistas lo pueden hacer? Lo responsable de hacer el cálculo del viento es quien hace la planificación del izaje. Lo puede hacer un técnico prevencionista en tanto y en cuanto tenga la capacitación de supervisor de izaje. Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un operador que tenga la capacitación de supervisor de izaje. Lo tiene que hacer quien va a firmar el plan de izaje y quien se va a hacer cargo junto con todos los integrantes de ese levantamiento. Pero lo puede hacer el que tenga el entrenamiento, claramente. No hay una persona en particular que lo pueda hacer. Eso depende de las capacidades. Bueno, seguimos. ¿Cuándo aumenta el riesgo de caída de la carga? ¿Cuando la carga es voluminosa y pesada? ¿Cuando la carga es voluminosa y no pesa mucho? A ver, sería bastante lineal lo que está diciendo. En principio, para los ejemplos que mostré, suele pasar que si la carga es liviana y tiene una gran superficie expuesta al viento, tiende a ser más peligrosa, sí, pero no siempre. Es un dato inicial, pero no es para tomarlo como una regla absoluta. Bueno, perfecto. Seguimos con Roberto Bastida. La consulta es si la altura mínima para tomar una muestra representativa de la velocidad de viento son 10 metros. Sí, son 10 metros. Es lo que establecen, sí. A 10 metros se toma la velocidad del viento. Perfecto. Seguimos con César Robledo, que nos consulta si es más recomendable en zonas de viento el uso de grúas reticuladas. No es que sea recomendable o no recomendable. Eso depende del fabricante. Es verdad que
sistema de la grúa reticulada tiene una ventaja sobre las grúas las grúas telescópicas respecto a lo que es resistencia al viento, pero va a estar en función de lo que diga la tabla de carga. De todas formas, para lo que son levantamientos a gran altura, se hacen con grúas de celosía, obviamente. Bueno, seguimos con Adelante. Francisco Villarroel, que consulta cómo calcular el coeficiente de resistencia en cargas asimétricas. Vas a tener que aproximarlo a una forma conocida. Es más o menos como cuando se hace el cubicaje de las cargas. Lo tenés que aproximar a una forma conocida. Esto es igual. Bueno, vamos con la última, si te parece, para no excedernos tanto de la hora, Marcelo. ¿Cómo no? Mario Augusto Verois pregunta, ¿quién realiza el plan de izaje? El que esté a cargo del izaje. El responsable de la maniobra, el responsable máximo de la maniobra es quien realiza el plan de izaje. Y obviamente lo firma. Este es un dato importante. Pocas veces en los planes de izaje he visto, no sé vos, Sergio, pero he visto el recálculo de velocidades de viento. No suele estar en los planes de izaje y hay que colocarlo. ¿Sí? Y no, la verdad es que pocas veces lo he visto. Lo que pasa Bueno, es que te hago una sí, observación, Marcelo, con eso. sí. Hay una norma ASME, la P31, en la cual habla del director de izaje. Entonces, ¿quién realiza el plan de izaje? Lo realizaría el director de izaje o supervisor de izaje. Es una figura que está normalizado, pero lamentablemente no en todos los lugares se cuenta con supervisor de izaje. Entonces, ese sería la figura certificada que tendría que realizar el plan de izaje. Y una observación que quería hacer, perdón, ahí me hacen la observación alguien, Fabio Parra, la P30.1, dije la P31, es la P30.1, correcto. Una observación con respecto a la gente de Uruguay, hay muchos prevencionistas en este momento en la sala, y hacer mención que, bueno, la ley en Uruguay, el decreto 125 del 2014, establece los 45 kilómetros por hora, pero eso, la verdad que es una medida que no está bien colocada, es una medida muy absoluta, siendo que depende de todo lo que explicó Marcelo. Entonces no lo tomen como absoluto, con 45 kilómetros por hora se para la operación, porque a lo mejor con 25 kilómetros por hora ya deberían detener la operación. Entonces, bueno, quería hacer esa mención. Bueno, muchas gracias por la participación, por las preguntas. Hacen que estos seminarios sean muy ricos. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para hacer todo esto. Y bueno, lo esperamos el jueves 30 con este tema tan importante como el tema del viento. Así que gracias por estar presente. Y bueno, Marcelo, te dejo la palabra para la despedida final. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco las palabras que están teniendo en el chat. Los esperamos entonces el jueves 30. La verdad que estamos sorprendidos de la participación, más de 240 personas. Llegamos a 700 inscriptos, obviamente siempre hay una caída grande entre inscriptos y participantes, pero bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en las próximas capacitaciones. Gracias.